¿Listo? ¿Ya? Listo, dale. Ok. Muy buenos días, mi nombre es Edwin Germán Torres Abaunza, junto con mi compañera Andrea Abaunza y Adriana Rodríguez. Conformamos el grupo número 4. Nuestro tutor es Javier Arandia y en este momento voy a exponer sobre el balance del análisis de contenido. La exposición se repartirá en 3 momentos: aportes de la historia, Edwin, habla un esquemas poquito más duro para que aquí mejorados. te escuchemos. Para que acá te Ok. escuchemos. En la sala te escuchan. Ok, ok. Ah, perdón. Aportes de la historia, esquemas mejorados, ejemplos que relacionan los organizadores del currículo. Bueno, aportes de la historia. Bueno, iniciamos con Richard Dedekind, que fue un matemático que se dedicó a la matemática conjuntista y estructural. Él en el siglo XIX definió por primera vez una base sólida para los números naturales. Es importante para nosotros esto, puesto que nuestro tema es la divisibilidad de números naturales. Bueno, por otra parte, la divisibilidad pues nació con base en la necesidad del ser humano para establecer la composición de las cantidades. Digamos que el eh, primer recurso que se halló viene de la prehistoria, que es el hueso de Isham. Por otra parte, en los elementos de Euclides, en el libro número 7, Euclides definió el concepto de divisor. En ese momento lo definió como parte, el concepto de no divisor, que fue definido como partes, el concepto de múltiplo, y definió el primer algoritmo para hallar el máximo común divisor. El algoritmo de la división de Euclides, perdón, el algoritmo de la división, aunque se le atribuye a Euclides, no hay certeza de eso. También se cree que viene de la galera en el siglo XVI. También hay hallazgos en India, China, Arabia, Europa, los babilónicos, y los mayas usaban un algoritmo muy similar al que actualmente conocemos. El teorema fundamental de la aritmética fue propuesto por primera vez en el libro 9 de los elementos de Euclides, 300 años antes de Cristo. Entonces ahora vamos a mostrar nuestros esquemas mejorados. Entonces el primero es la estructura matemática, la divisibilidad de números naturales. Este es el esquema original que teníamos inicialmente, y este es el definitivo. Bueno, en este definitivo ya no partimos de los conjuntos numéricos, eliminamos los demás conjuntos numéricos dentro de los reales y partimos ahora de los números naturales. Mostramos las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Mostramos relaciones de orden, equivalencia. Decimos que dentro de los números naturales hay números primos y compuestos. Eh, de acuerdo a un número compuesto, podemos aplicar el teorema fundamental de la aritmética, y de acuerdo a esto podemos pues calcular el máximo común, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Dentro de las relaciones de orden está mayor que, menor que, y la divisibilidad, que aunque no es un orden completo, pues sí es una relación de orden. Con la divisibilidad lo relacionamos con bueno, bidireccionalmente con el algoritmo de Euclides, también con la división. De la divisibilidad, de acuerdo a la definición que hicimos, un número es divisible en otro cuando se puede repartir en cantidades de S, y de acuerdo a ese, pues podemos definir o estudiar si un número es divisible o no en otro. Listo. También tenemos la relación de equivalencia, que es la congruencia modular. Por otra parte, vamos a mirar las mejoras de la estructura conceptual de la divisibilidad de números naturales. Este es nuestro esquema original, y acá tenemos el final, el definitivo. Entonces, bueno, en este caso lo que cambiamos acá, podemos ver, ya no aparece el algoritmo de la división como simbólico, sino aparece pues textualmente. Agregamos que el residuo puede existir el residuo cero o diferente de cero, y de acuerdo al residuo cero, pues viene la división exacta. Del residuo también relacionamos la congruencia modular. De acuerdo a la división exacta, pues la relacionamos con los divisores y múltiplos, que a su vez están relacionados con los elementos del algoritmo de la división: dividendo, divisor, cociente y residuo. De los divisores y los múltiplos podemos hallar los números compuestos, los números primos,
Los números compuestos pues tienen una descomposición factorial y se relacionan con el teorema fundamental de la aritmética, igualmente que en el mapa anterior, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Este es nuestro mapa original de los sistemas de representación. Y acá tenemos el definitivo. Entonces, en este lo que hicimos fue que cambiamos acá los colorcitos de estos. Agregamos ejemplos para los casos cuando cuando hay residuo diferente de cero, o sea, cuando no hay división exacta. Agregamos también en el pictórico otro sistema de representación que es la descomposición factorial usual, que es este que vemos a este lado. Y pues lo demás sigue igual. Las líneas punteadas, digamos, de segmentos representa las transformaciones, las traducciones entre sistemas cuando la edición es exacta y la punteada cuando la edición no es exacta. Bueno, la fenomenología. Entonces, bueno, este es el mapa original. Y para el nuevo mapa, pues agregamos la relación con los contextos fenomenológicos. Entonces, la relación con los contextos fenomenológicos, de acuerdo también a los contextos PISA. Entonces, acá tenemos pues nuestros contextos fenomenológicos, posibles maneras de repartir, PMR, coincidencia de múltiplos, CM, residuo equivalente, RE, cuántos elementos no pertenecen o, podemos decirlo de otra forma, cuánto sobra, y está representado por NPG. Y acá pues relacionamos cada uno de los ejemplos que planteamos acá con estos contextos fenomenológicos. Bueno, a continuación pues vamos a ver el esquema del balance general que hicimos. Bueno, entonces, de los organizadores del currículo. Entonces, parte de el círculo resaltado, que es organizadores del currículo, parte hacia la divisibilidad de números naturales que están un decágono. De aquí parte los tres organizadores del currículo: estructura conceptual, fenomenología, sistemas de representación. De acá, digamos que de la fenomenología es relacionado con los otros dos organizadores del currículo. Están las subestructuras matemáticas, algoritmo de la división, división exacta, teorema fundamental de la aritmética, congruencia modular. Y por este lado cada uno con sus correspondientes relaciones, igual que en los mapas que acabamos de mostrar. En los sistemas de representación, acá está pictórico, tabular, numérico, manipulativo, gráfico, ejecutable, geométrico y simbólico. Agregamos por acá el manipulativo, que lo llamamos Lego adaptado, que no le habíamos dado un nombre hasta este trabajo. Ejemplos que relacionan los organizadores del currículo. Entonces, bueno, primer ejemplo, tenemos en la maestría de la Universidad de los Andes, ingresaron 20 estudiantes. Si se desea realizar equipos de trabajo teniendo como reglas que nadie puede trabajar solo, que no pueden trabajar los 20 juntos, y todos los equipos deben tener la misma cantidad de estudiantes, grupos de cuántos estudiantes se pueden armar. Entonces acá damos solución con los sistemas de representación. El numérico nos indica que se pueden armar grupos de 2, 4, 5, 10. El pictórico nos representa lo mismo y con el manipulativo podemos representarlo de esta forma que está acá. De acuerdo a este ejemplo, relacionamos la fenomenología. Entonces la subestructura matemática es la división exacta y nos damos cuenta que esto también está en la estructura conceptual. Lo relacionamos también, el contexto fenomenológico es posibles maneras de repartir, y con los contextos PISA, social, personal y profesional. Gracias.